Bien, pues espero que se escuche bien. Buenas noches a todos. Pues en esta ocasión llegó la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar y algunos de los elementos más representativos pues son los que se refieren a la evaluación formativa. En este caso, la actividad del día de hoy versa sobre algunas recomendaciones muy en específico sobre este tema y algunos elementos adicionales que me gustaría compartirles que pretenden que sumemos respecto al funcionamiento de estos procesos que tenemos que llevar a cabo para la evaluación formativa. En este sentido, pues lo que voy a compartirles entre algunas cosas, pues es la generación de algunos materiales que hemos estado trabajando para poder compartirlos con ustedes. Y en ese sentido, comenzaré justo con esta parte donde el material que pensamos para ustedes, que tiene que ver con observar algunos ejemplos de evaluación formativa, pues van a estar disponibles en este sentido. Aquí les muestro algunos ejemplos, que sea el preámbulo de lo que un poquito más adelante pues detallaré con mayor precisión. En este caso nos vamos a enfocar a mostrar algunos ejemplos de instrumentos de evaluación y sugerencias para la retroalimentación que puedan llevarnos a buen puerto cuando estamos trabajando con los proyectos. Y esto va a estar presente para cada uno de los proyectos en primaria y pretendemos pues llevarlo a los otros niveles. Esencialmente el día de hoy les voy a mostrar ejemplos de primero a cuarto grado de primaria y les voy a dejar este material para que ustedes lo puedan descargar y que lo puedan escautear de primero a cuarto grado. Son los ejemplos. Hay 5 proyectos que ya están diseñados con los instrumentos de evaluación formativa que ustedes pueden implementar para estos grados y que pueden servir en un momento determinado para su sesión de consejo técnico escolar. Perdónenme. Entonces, sin más, voy a iniciar, no sin antes permítanme verificar que todo esté funcionando bien y este video se quede grabado como es costumbre en este canal. Bien, pues entonces, al parecer todo va a viento en popa, se está grabando y se está transmitiendo a YouTube. Bien, pues comenzaré con un antecedente que, aunque me parece que no será completamente necesario que se retorne al análisis de la evaluación desde un inicio, sino únicamente hacer precisiones muy específicas sobre qué deberíamos tener en cuenta para manejar la evaluación formativa. Y en ese sentido, la presentación, iré saltando varias láminas, pero para poder llegar a mostrarles el material, pues es preciso entender cómo es que funciona el material y cómo es que pudiera destinarse con un objeto muy preciso. El destinatario, pues es el profesor que ya comprende la evaluación formativa y el proceso de la retroalimentación o realimentación para los estudiantes. Entonces, pues aquí un primer momento, pues bueno, tiene que ver con que entendamos si cambia o no cambia este proceso de evaluación formativa. En este sentido, hay varios elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí se habla de la evaluación formativa en el aula. Debemos hacerla en diversos momentos, al inicio de la clase, en el desarrollo de la clase, al cierre de la clase. Y en ese cierre de la clase se habla de la retroalimentación, pero hay una realimentación que puede llevarse a cabo en todos los momentos. Y en ese sentido, pues hay que entender muy bien que la función específica del docente estará necesariamente presente en todos los momentos para dar ese acompañamiento a los estudiantes. El cambio muy específico de entender la evaluación formativa y tomar un poco distancia de la evaluación sumativa para no confundirla en momentos, pues bueno, tiene que ver con que justamente se entienda que la evaluación formativa tiene como destinatario último el máximo logro de los aprendizajes y en este proceso es importante el acompañamiento a los estudiantes. Justo la lámina que sigue habla de ese propósito de la evaluación formativa.
El propósito en específico es fomentar esta retroalimentación continua de las actividades que hace el estudiante con nosotros. Y entonces ese esfuerzo que tiene el estudiante por avanzar en las distintas actividades que se le plantean, en ese proceso de aprendizaje, bueno, interviene la mano del profesor brindando esta retroalimentación. Esta evaluación formativa es importante que destaque el aspecto de la retroalimentación que he señalado. Y esta retroalimentación será una crítica constructiva, donde el estudiante será constantemente señalado en sus logros, sus avances, y que puedan detectarse las áreas de mejora. En estas áreas de mejora, la comunicación con el profesor, pues tendrá que ser muy cordial el profesor para poder hacerle señalamientos de en qué necesita mejorar y cuáles pudieran ser algunos consejos específicos que le puede brindar para poder realizar esta mejoría. Entonces, para ir concretando y pasar al material, el material que les comparto para que lo descarguen es la evaluación formativa. Como el punto específico de la retroalimentación deberá ser un proceso continuo, donde el trabajo de los estudiantes deberá estar constantemente registrado en los instrumentos de evaluación que comúnmente hemos venido desde el 2011-2012 conociendo, desde las 4 técnicas del Plan 2011 que ustedes recuerdan, de la observación, del análisis del desempeño, interrogatorio. Nosotros desde aquellas épocas pues manejamos una diversidad de instrumentos en la bibliografía sugerida de la Secretaría de Educación Pública, pero en este momento en específico lo rescatamos porque es preciso que esos instrumentos vuelvan a la vista del docente, pero con el sentido estricto que marca la evaluación formativa, es decir, que se fortalezca el intercambio de opiniones sobre el avance del estudiante de manera constante y no que se guarde este momento únicamente para el profesor cuando asume la postura sumativa, es decir, que le asigna un número. Es importante que se haga durante el proceso este seguimiento de los estudiantes y se les brinde la retroalimentación. Entonces, para ir llegando a momentos muy precisos, la retroalimentación tendrá que hacerse operativa de varias formas. Una es que se entienda, que el estudiante sepa qué es lo que se tiene que realizar, cuál es el propósito a lograr, y aquí ya caben los instrumentos, cómo lo está haciendo, qué dificultades está encontrando, y ese tránsito que lleva desde el punto inicial del proyecto al momento en específico que se le brinda esta retroalimentación. Bueno, es importante que el profesor tenga su bagaje de instrumentos que le permite sentirse más cómodo para realizar el proceso. Entonces, ¿cuáles serían las necesidades específicas del docente? Pues bueno, disponer justo de este grupo de herramientas, y en el material que les mostraré a continuación, pues bueno, tiene como objeto tener algunos ejemplos. El material estará completo en algunos días para cada uno de los grados, para cada uno de los 70 proyectos aproximadamente por grado, una serie de instrumentos de evaluación ya señalados para cada proyecto, que no dejan de ser sugerencias, pero que intentan que tengamos algunos elementos de inicio para ir llevando el proceso de evaluación formativa. Bien, entonces volvamos. Esta retroalimentación, lo que hacemos es tratar de no perder el hilo conductor de dónde inicia el estudiante y a dónde tiene que culminar. Y en este proceso, en todas esas etapas de seguimiento del proyecto que se esté trabajando, es importante que se dé la oportunidad de que el estudiante se equivoque. Aquí la importancia del error, del ensayo y error, y que el profesor tendrá la obligación de llevar a buen puerto esos errores, de dar esa retroalimentación positiva al estudiante, señalar de manera muy objetiva cuáles son los puntos de mejora, y entonces con ello llegaremos a la utilización correcta de los instrumentos de evaluación y del uso correcto de la retroalimentación. Entonces, esta parte no lo voy a tratar de profundizar,
me gustaría ir a puntos así muy importantes. Mira, por ejemplo, es importante aquí señalar cómo están aprendiendo los estudiantes, cuáles son los medios que ocupan, cómo enfrentan las vicisitudes que tienen a lo largo del proceso, qué diferencias y semejanzas identifican en sus ritmos de aprendizaje, cómo articulan y comunican sus ideas. Bueno, son algunas de las interrogantes que pudiéramos ir haciéndonos para tratar de encontrar cuáles pueden ser mejores formas de intervención y observar lo que está ocurriendo. Entonces, es importante en ese momento irlo llevando a cabo. Saltaré algunas partes. Por ejemplo, aquí, estrategias clave. Compartir, clarificar, comprender colectivamente las intenciones educativas y los criterios de logro. Diseñar y ejecutar actividades y tareas que ofrezcan evidencia. Proporcionar devoluciones que movilicen el aprendizaje. Activar a los estudiantes como fuente de aprendizaje para sus pares. Activar a cada estudiante como responsable de su propio aprendizaje. Bueno, pues eso. Una serie de estrategias clave que tratarán de llevar al estudiante a que se logre ese propósito formativo, ¿no? Y el acompañamiento del docente en cada momento. Bien, entonces esto, la presentación como tal, se las voy a dejar también como un enlace. De hecho, va en el material el enlace a esta presentación, que ustedes, si lo consideran prudente, está extraída del libro Sin Recetas, y ustedes pudieran utilizarlo para sus consejos técnicos escolares. Llega la presentación hasta los medios, las técnicas y los instrumentos que ustedes pudieran utilizar. No es menester profundizar en esta parte conceptual, sino en la parte operativa, en el material. Quiero llegar a esta parte del material porque creo que nos puede ayudar para justo tratar de que tengamos elementos. Miren, este material que ustedes ven es el material que ya previamente aquí en el canal habíamos mostrado, ¿no? El auxiliar analítico. Entonces, este material en sí ya habíamos visto que tiene el acceso